Capítulo 5. El tormento para los que mueren después de la pubertad. El primer nivel de tormento, el segundo nivel de tormento. El castigo al faraón, el tercer nivel de tormento, el castigo a Poncio Pilato. El castigo a Saúl, el primer rey de Israel, el cuarto nivel de tormento, el castigo a Judas Iscariote. Todo el que entre al reino de los cielos será recompensado y glorificado de acuerdo a lo que haya hecho en esta vida. De la misma manera, pero en sentido inverso, los diferentes castigos en el Hades se aplican de acuerdo a lo malo que haya hecho en esta vida. En el infierno las almas padecen de interminable dolor, y la intensidad del sufrimiento y de la agonía difiere dependiendo de cómo ha vivido en esta vida. Un hombre, sea que vaya al cielo o al infierno, cosechará lo que haya sembrado. Mientras más pecados han cometido, irán a un lugar más profundo del infierno, y mientras más graves han sido sus pecados, más angustioso y tormentoso será su dolor en el infierno. Dependiendo del grado en que se ha opuesto al corazón de Dios, en otras palabras, en la medida en que ha reflejado la naturaleza pecaminosa de Lucifer, se determinará la gravedad del castigo. Gálatas 6, 7-8 nos dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De esta manera, sin duda alguna, uno cosechará lo que siembra. ¿Qué clase de castigos recibirán en el Hades las personas que mueren después de la pubertad o adolescencia? En este capítulo, trataré sobre los 4 niveles de tormento en el Hades aplicados a las almas de acuerdo a sus hechos en esta vida. Como un comentario adicional, por favor le pido que entienda que no puedo dar detalles demasiado gráficos, porque eso podría aumentar el temor que pudiera sentir. El primer nivel de tormento. A algunas almas se les obligará a estar de pie sobre arena, cuya temperatura es 7 veces más caliente que la arena de los desiertos o playas de este mundo. No pueden escapar de este sufrimiento porque es como si estuvieran atrapados en medio de un gran desierto. ¿Alguna vez ha intentado caminar descalzo sobre la arena caliente en un caluroso día de verano? No podrá soportar el dolor, aunque trate, solo por 10 o 15 minutos, de caminar sin zapatos cerca de la orilla de la playa en un caluroso día de verano. La arena en las zonas tropicales es mucho más caliente que la de otras áreas. Recuerde que la arena en el Hades es 7 veces más ardiente que cualquier otra arena de este mundo. Estando en Israel, durante un viaje que hice a la Tierra Santa, en vez de tomar el tranvía, intenté llegar allí corriendo sobre la pista asfaltada que va al Mar Muerto. Empecé a correr rápido con otras 2 personas que me acompañaban. Al comienzo no sentí dolor en lo absoluto, pero más o menos a medio camino, sentí bastante calor en ambos pies. Aunque quisimos buscar un lugar de sombra y así escapar del calor, no pudimos porque no había a dónde ir. A ambos lados del camino solo había pequeñas piedras, y estaba igualmente caliente. Tuvimos que seguir corriendo hasta el final de la calle, donde pudimos remojar nuestros pies en un charco de agua fría. Afortunadamente, ninguno de nosotros resultó con quemadura alguna. Esta carrera duró tan solo 10 minutos, y fue suficiente para causar un dolor insoportable. Imagínese, entonces, el dolor que experimentará si es obligado a estar de pie eternamente sobre arena que es 7 veces más caliente que cualquier otra arena en esta tierra. No importa lo insoportable que sea el dolor, no habrá ninguna posibilidad de atenuar o poner fin al castigo. Sin embargo, en el Hades, este es el más suave de todos los tormentos. Hay otra clase de tortura. El alma de una persona es obligada a acostarse sobre una pesada roca, la cual está al rojo vivo, y el castigo es ser quemado continuamente. Es algo parecido a la carne que se asa a la parrilla. En ese preciso momento, otra roca que también está al rojo vivo cae sobre su cuerpo, aplastándolo y triturando todos sus órganos internos. Piense en la ropa que uno plancha. La tabla de planchar es la roca sobre la cual se coloca la ropa, el alma condenada y la plancha es la segunda roca que presiona la ropa. El calor es una parte de la tortura, el cuerpo triturado es otra muy diferente. Las extremidades son trituradas en pedazos por la presión de las rocas. La presión es tal que destroza las costillas y los órganos internos. Cuando el cráneo es aplastado, los ojos saltan y la masa encefálica se desparrama.
¿Cómo se puede describir ese dolor? Aunque un alma no tiene forma física, aún así puede sentir y sufrir ese tremendo dolor de la misma manera que lo hacía en esta vida. Es una eterna agonía. Y además de los gritos y gemidos de las otras almas atormentadas, el alma de esta persona está atrapada en su propio temor y espanto, y se lamenta y llora, gimiendo, ¿cómo puedo escapar de este tormento? El segundo nivel de tormento. Al leer la historia del hombre rico y de Lázaro en Lucas 16, 19, 31, podemos tener una idea de lo terrible que es el Hades. Por el poder del Espíritu Santo, he oído la aflicción de un hombre que está siendo torturado en el Hades. Ruego para que, al escuchar esta confesión, usted despierte de su letargo espiritual. Estoy siendo arrastrado por todos lados, y esto nunca acaba. Corro y corro sin ninguna dirección. No encuentro un lugar donde esconderme. Me han desollado, y mi cuerpo despide un hedor nauseabundo. Insectos arrancan mi carne a mordiscos. Intento correr y escapar, pero siempre estoy en el mismo lugar. Me siguen picando y comiendo mi cuerpo. Están chupando mi sangre. Tiemblo de terror y de miedo. ¿Qué voy a hacer? Por favor, le suplico, dé a conocer lo que me está pasando. Dígales de mi tormento para que no acaben aquí. Realmente no sé qué hacer. Solo puedo gemir de temor y pavor, es inútil buscar refugio. Me están desgarrando la espalda. Me están mordiendo los brazos. Me están sacando la piel. Se están comiendo mi cuerpo. Están chupando mi sangre. Y cuando todo esto acabe, me arrojarán al lago de fuego. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo pensé que era un hombre bueno, y que tenía una conciencia limpia, por eso no acepté a Jesús como mi Salvador, y luego fui arrojado al Hades. Nunca me di cuenta que había cometido tantos pecados. Ahora, no solo gimo y gimo de dolor por todo lo que he hecho. Por favor, cerciórese que no vengan otros como yo. Muchos de los que están en este lugar, mientras vivían en la tierra, pensaban que eran buenos. Sin embargo, todos ellos están aquí. Muchos de los que profesaban creer y pensaban que estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, también están aquí, y los torturan más cruelmente que a mí. Ojalá pudiera desmayarme y olvidarme por un momento de este sufrimiento. Pero no puedo. No puedo descansar, aunque cierre los ojos. Y cuando los abro, no veo nada y no puedo tocar nada. Y sigo corriendo sin ninguna dirección, y aún estoy en el mismo lugar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué he de hacer? Le suplico, por favor, que nadie más siga mis pasos. Esta alma es de un hombre relativamente bueno, comparada con las muchas otras que están en el Hades. Y está rogando a Dios para que haga saber a las personas lo que le está pasando. Aún en su gran tormento, se preocupa por las almas que podrían terminar allí. De la misma manera en que el hombre rico suplicó para que se advirtiera a sus hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, de la misma forma esta alma está suplicando a Dios. Lucas 16. No obstante, aquellos que van al tercer y al cuarto nivel de tormento en el Hades no reciben ni siquiera esta clase de piedad. Por eso, desafían a Dios y culpan a los demás implacablemente. El castigo al faraón. Faraón, el rey de Egipto que se opuso a Moisés, está siendo atormentado en el segundo nivel de castigo, pero la intensidad de ese castigo es casi igual al tercer nivel de tormento. ¿Qué clase de maldad cometió el faraón durante su vida para merecer esta clase de castigo? ¿Por qué fue enviado al Hades? Cuando los israelitas eran oprimidos como esclavos, Moisés fue llamado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y conducirlos a la tierra prometida de Canaán. Moisés fue a Faraón, y le dijo que dejara salir a los israelitas de Egipto. Sin embargo, sabiendo el valor de la fuerza de trabajo de ellos, Faraón se rehusó a dejarlos ir. Por medio de Moisés, Dios envió las 10 plagas a Faraón, a sus oficiales, y a su pueblo. El agua del río Nilo se convirtió en sangre. Ranas, zancudos y moscas cubrieron la tierra de Egipto. Además, vino la plaga sobre el ganado, la plaga de los tumores, del granizo, de las langostas y de las tinieblas. Cada vez que venía sobre ellos una plaga, y a fin de evitar otras nuevas, Faraón prometía a Moisés que iba a dejar salir a los israelitas.
No obstante, no cumplía sus promesas, y luego que Moisés oraba y alejaba las mortíferas plagas de la tierra, Faraón endurecía una vez más su corazón. Finalmente los dejó ir, solo después que todo primogénito de Egipto muriera, desde el heredero al trono hasta el hijo primogénito del esclavo, así como del ganado. A pesar de esto, poco después de la última plaga, Faraón volvió a endurecer su corazón. Él y su ejército fueron tras los israelitas, que habían acampado cerca del Mar Rojo. Los israelitas se atemorizaron y clamaron a Dios. Entonces, Moisés levantó su vara y estiró su mano sobre el Mar Rojo. Luego, sucedió un milagro. El poder de Dios dividió en dos el Mar Rojo, los israelitas lo cruzaron en seco y los egipcios lo siguieron. Cuando Moisés, estando ya en la otra orilla, extendió su mano otra vez sobre el Mar Rojo, dice la Escritura, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Éxodo 14:28. En la Biblia, muchos reyes gentiles, que eran buenos por naturaleza, creyeron en Dios y le adoraron. Sin embargo, Faraón tenía una mente endurecida, aun cuando había presenciado en 10 oportunidades el poder de Dios. Como consecuencia, Faraón sufrió serias calamidades, como la muerte de su heredero al trono, la destrucción de su ejército, y la debacle de su nación. En estos días, la gente oye hablar del Dios Todopoderoso y presencian en forma directa las obras de su poder. No obstante, endurecen su corazón de la misma manera que lo hizo Faraón. No quieren aceptar a Jesús como su Salvador personal. Además, rehúsan arrepentirse de sus pecados. ¿Qué pasará con ellos si siguen viviendo de esta manera? Al final, en el Hades recibirán el mismo castigo que Faraón. ¿Cuál es el tormento de Faraón en el Hades? El Faraón está confinado en las aguas residuales. El Faraón está aprisionado en un pozo de aguas residuales, de olor nauseabundo y fétido. Su cuerpo está atado al pozo, así que no puede moverse. No está solo, sino que hay otras almas encarceladas por pecados similares. El hecho de que haya sido un rey no le concede mejor trato en el Hades. Por el contrario, ya que estuvo en una posición de autoridad, ha sido arrogante, tuvo siervos que lo atendían, y vivió una vida de abundancia. Los mensajeros del infierno se burlan de él e incluso lo torturan con más dureza. El pozo en el cual se encuentra Faraón no es simplemente un pozo lleno de aguas residuales. ¿Alguna vez ha visto algún tipo de cuerpo contaminado y en descomposición en el agua o en el alcantarillado? ¿Y qué hay de los puertos donde atracan las embarcaciones? Esos lugares están llenos de gasolina, basura y mal olor. Parecería imposible que exista alguna clase de vida en ese medio ambiente. Si se moja las manos en ese lugar, de seguro que estaría preocupado que su piel se contamine con esas asquerosas sustancias que contiene el agua. Faraón se encuentra en ese encierro. Además, este pozo está lleno de infinidad de espeluznantes insectos que se parecen a los gusanos, pero son mucho más grandes. Insectos que carcomen las partes más blandas del cuerpo. Estos insectos se acercan a las almas que están aprisionadas en el pozo, y primero empiezan a morder las partes más blandas del cuerpo. Carcomen los ojos, y a través de las cavidades, los insectos entran al cerebro y empiezan a roer el cerebro mismo. ¿Puede imaginarse el tipo de dolor que causa esto? Al final carcomen todo desde la cabeza hasta los pies. ¿Con qué podríamos comparar esta agonía? Una pregunta. ¿Le duelen sus ojos cuando entra polvo en ellos? Podrán imaginarse entonces lo doloroso que debe ser cuando miles de insectos empiecen a roer sus ojos. ¿Cree que podrá soportar el dolor cuando esos insectos escarben por todo su cuerpo? Ahora, suponga que una aguja se incrusta debajo de sus uñas o perfora las puntas de sus dedos. Estos insectos sacan la piel de su cuerpo y lentamente desgarran los músculos hasta que los huesos quedan a la vista. Estos insectos no se detienen en sus manos. Rápidamente suben a sus brazos y hombros y bajan por su pecho, abdomen, piernas y nalgas. Las almas confinadas en este pozo deben soportar esta tortura y el consecuente dolor que va con ella. Insectos que roen repetidamente los órganos internos. La mayoría de mujeres, cuando ven gusanos, se asustan, y ni siquiera se atreven a tocarlos.
Imagínese, ahora, insectos más horribles y más grandes que esos gusanos picando a las almas condenadas. Primero, hacen agujeros en sus cuerpos a través del abdomen. Luego, empiezan a comer la carne de las vísceras y de las entrañas. Entonces chupan los fluidos del cerebro. Durante todo ese tiempo, las almas condenadas no pueden ahuyentarlos, moverse, ni escapar de estos horribles insectos. Los insectos siguen carcomiendo poco a poco los cuerpos, mientras las almas miran cómo estos devoran cada parte de sus cuerpos. Si nos someten a esta clase de tortura solamente por 10 minutos, enloqueceríamos. Una de las almas condenadas en este miserable lugar es Faraón, por haber desafiado a Dios y a su siervo Moisés. Soporta este agonizante dolor estando completamente consciente, presenciando en forma vívida y sintiendo cómo las partes de su cuerpo son devoradas y desgarradas. Después que los insectos devoran todo el cuerpo de la persona, ¿es este el fin de la tortura? No. Poco después, las partes del cuerpo que han sido desgarradas y devoradas se restauran totalmente, y los insectos regresan rápidamente, volviendo a roer diversas partes del cuerpo. Esto nunca se detiene, ni termina. El dolor no disminuye y nadie se llega a debilitar de tal forma que no pueda sentir el dolor de la tortura. Así es como funciona el mundo espiritual. En el cielo, si los hijos de Dios comen el fruto de un árbol, esa fruta se restaura. Igualmente, en el Hades, sin importar cuántas veces estos insectos devoren las partes de su cuerpo, cada una de ellas se restaurará inmediatamente luego de ser destrozada y consumida. Aunque haya vivido una vida honesta y recta. Hay algunas personas decentes que no quieren ni se deciden a aceptar a Jesús y el Evangelio. Por fuera son buenos y nobles, pero conforme a la verdad no lo son. Gálatas 2:16 nos recuerda que, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Un hombre, justificado, es aquel que es salvo invocando el nombre de Jesucristo. Solo entonces, todos sus pecados son perdonados por su fe en Jesucristo. Además, si cree en el Señor, obedecerá la palabra de Dios. A pesar de las numerosas evidencias que muestran que Dios es el creador del universo y de los milagros, y el poder demostrado por sus siervos, si aún así uno niega al Dios Todopoderoso, es un hombre malvado con una conciencia endurecida. De acuerdo a su propia perspectiva, una persona puede haber vivido una vida honesta. No obstante, si persiste en rechazar a Jesús como su Salvador personal, irá al infierno. Sin embargo, esas personas han vivido una vida comparativamente más íntegra y honesta que la gente malvada que ha vivido pecando y obedeciendo su naturaleza pecaminosa. En el Hades recibirán el primer o el segundo nivel de tormento. Entre los que mueren sin tener la oportunidad de aceptar el Evangelio, si no pasan el juicio de conciencia, la mayoría serán atormentados de acuerdo al primer o segundo nivel de castigo. Por tanto, un alma que en el Hades es castigada en el tercer o cuarto nivel de tormento, podemos suponer que ha sido más malvada y perversa que otras. El tercer nivel de tormento. El tercer y cuarto nivel de tormento están reservados para los que se opusieron a Dios, para los que cauterizaron sus conciencias por el pecado, infamaron o blasfemaron al Espíritu Santo, y obstaculizaron la extensión del reino de Dios. Asimismo, todo el que haya juzgado y calificado a la Iglesia de Dios como herética, sin haber presentado una sola prueba, también recibirá este tormento de tercer o cuarto nivel. Antes de compartir en detalle el tercer nivel de castigo en el Hades, examinemos brevemente otras formas de tortura que el hombre ha concebido. Crueles torturas ideadas por el hombre. Cuando los derechos humanos eran solo una fantasía y no una realidad en la vida diaria, muchas clases de castigo físico, así como diversas formas de tortura y ejecución, fueron ideadas y puestas en práctica por el hombre. Por ejemplo, en Europa durante la Edad Media, los guardias de la prisión llevaban al reo al sótano de la mazmorra para interrogarlo y hacerlo confesar.
En el trayecto a la celda, el prisionero veía manchas de sangre en el piso y en el calabozo veía diversas clases de instrumentos usados y preparados especialmente para la tortura. Además, al escuchar los gritos desgarradores por todo el recinto, se angustiaba y sobrecogía aún más de pavor. Uno de los métodos de tortura más comunes era poner los dedos de las manos y de los pies del prisionero, o de cualquier otro que iba a ser torturado, dentro de pequeños anillos de metal. Estas argollas de metal se ajustaban hasta que los dedos de las manos y pies eran destrozados. Entonces, les arrancaban uno por uno sus dedos a medida que el anillo de metal se ajustaba poco a poco. Si después de esto el prisionero no confesaba, era colgado con sus brazos doblados hacia atrás, retorciendo su cuerpo en todas direcciones. En ese momento, se le infligía más castigo, levantando su cuerpo y soltándolo al suelo varias veces. Y algo peor, un pesado trozo de hierro se le amarraba al tobillo del prisionero, mientras todavía estaba suspendido en el aire. El peso del metal era tal que desgarraba los músculos y huesos al interior de su cuerpo. Si aún así el prisionero no confesaba, se le sometía a peores métodos de tortura. Al prisionero se le hacía sentar en una silla especialmente diseñada para la tortura. En el asiento, el respaldar y las patas de la silla se habían fijado pequeños taladros. Tan solo viendo este espantoso objeto, el prisionero trataba de correr, pero los guardias de la prisión, más grandes y fuertes que él, lo obligaban a regresar a la silla. En un instante, el prisionero sentía los taladros perforando su cuerpo. Otra clase de tortura era colgar al sospechoso boca abajo. Después de una hora, la presión de la sangre reventaba, los vasos sanguíneos en el cerebro explotaban, y la sangre salía a chorros de su cerebro a través de sus ojos, nariz y oídos. Y ya no podía ver, oler, ni oír. A veces se usaba el fuego para doblegar al prisionero. El oficial se acercaba al sospechoso con una vela encendida. Acercaba la vela a las axilas o plantas de los pies del prisionero. Le quemaban las axilas porque es una de las partes más sensibles del cuerpo, y las plantas de los pies porque el dolor es mayor allí. En otras ocasiones, al sospechoso se le ponía en los pies descalzos botas de hierro caliente. Luego, se le arrancaba la piel quemada. O también se cortaba la lengua del prisionero o se le quemaba el paladar con pinzas de hierro caliente. Si el prisionero era sentenciado a muerte, se le arrojaba en una armazón parecida a una rueda, la cual estaba diseñada para despedazar el cuerpo. Al girar rápidamente, desgarraba el cuerpo del prisionero mientras estaba aún vivo y consciente. En otras ocasiones, se les mataba echándoles plomo derretido en sus fosas nasales y en los oídos. Sabiendo que no podrían soportar la agonía de la tortura, muchos prisioneros con frecuencia sobornaban a los guardias de la prisión para tener una muerte rápida y sin dolor. Estos son algunos de los métodos de tortura ideados por el hombre. No hace falta tener mucha imaginación para tener una idea de lo cruel de estas torturas. Ya podrá entonces suponer que las torturas que aplican los mensajeros del infierno, quienes están bajo el estricto control de Lucifer, deben ser mucho más dolorosas que cualquier otra forma de tortura que el hombre haya inventado. Estos mensajeros del infierno no tienen compasión y solamente se deleitan al escuchar gritar y llorar de terror a las almas en el Hades. Siempre están tratando de encontrar nuevas técnicas de tortura más crueles y dolorosas para castigar a estas almas. ¿Puede arriesgarse a ir al infierno? ¿Podría soportar ver a sus seres amados, a su familia y amigos en el infierno? Todos los cristianos deben considerar su deber, compartir y predicar el Evangelio y hacer todo lo posible para salvar un alma más de ir al infierno. Pero, ¿cómo es exactamente el tercer nivel de tormento? 1. Los mensajeros del infierno usan horrible forma de cerdos. Un alma en el Hades está amarrada a un árbol, y su carne es poco a poco cortada en pequeños trozos. Quizá pueda comparar esto a cortar en rodajas un pescado para preparar sashimi, un plato japonés a base de pescado crudo. Un mensajero del infierno usando una horrible y espantosa forma prepara todas las herramientas necesarias para la tortura. Estos aparatos incluyen una amplia variedad de herramientas desde un pequeño cuchillo hasta un hacha.
Luego el mensajero del infierno afila las herramientas en una piedra. Las herramientas no necesitan ser afiladas porque el borde de cada herramienta en el Hades siempre está bien afilado. El verdadero propósito es asustar más al alma que espera su tortura. Se empieza a cortar el cuerpo por los dedos. Cuando el alma escucha que se están afilando esas herramientas, y ve al mensajero del infierno que se le acerca con una sonrisa escalofriante, se imaginan cuán aterrada debe estar. Ese cuchillo está a punto de cortar mi carne. Esa hacha pronto cortará mis extremidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo soportaré ese dolor? Tan solo el horror lo sofoca. Esa alma sabe que está fuertemente amarrada al tronco de un árbol, no puede moverse y pareciera que la cuerda estuviera cortando su cuerpo. Mientras más trata de escapar, más se aprieta la cuerda alrededor de su cuerpo. El mensajero del infierno se le acerca y empieza a rebanar su carne empezando por la punta de los dedos. Un pedazo de carne cubierto de coágulos de sangre cae al suelo. Le sacan las uñas de los dedos y después, también se los cortan. Le arrancan la carne de los dedos, de la muñeca y luego del hombro. Todo lo que queda del brazo son los huesos. Luego va a la pantorrilla y al muslo. Hasta que se ven las entrañas. Un mensajero del infierno empieza a cortar el abdomen. Cuando llega a las vísceras y los intestinos, los arranca y arroja. Igualmente, saca y desgarra otros órganos con filudos cuchillos. Hasta ese instante, el alma ha estado consciente y mirando todo el tormento, su carne cortada y sus intestinos arrojados. Imagínese que alguien lo ha atado, corta una parte de su cuerpo empezando con la palma de sus manos, pedazo por pedazo, cada trozo del tamaño de un dedo. Cuando el cuchillo corta su cuerpo, se desangra inmediatamente y al instante empieza el sufrimiento. No hay cómo expresar su temor. En el Hades, cuando alguien recibe este tercer nivel de tormento, no solo abarca una parte de su cuerpo, toda la piel del cuerpo es arrancada, desde la cabeza hasta los pies, y todos los intestinos, uno por uno, son extirpados. Nuevamente piense en el sashimi, el plato japonés a base de pescado crudo. El cocinero solamente ha separado el esqueleto de la carne del pescado, y ahora corta la carne en rodajas tan delgadas como sea posible. El plato se sirve con la forma de un pescado entero. El pescado parece estar vivo y se pueden ver sus branquias moviéndose. El cocinero del restaurante no tiene compasión del pescado, porque si la tuviera, lo despedirían del trabajo. Por favor, ore constantemente por sus padres, su cónyuge, sus parientes y amigos. Si ellos no son salvos y van al infierno, ahí van a sufrir el tormento de ser desollados por los inmisericordes mensajeros del infierno. Es nuestro deber como cristianos compartir las buenas nuevas del Evangelio, porque en el día del juicio, Dios con toda seguridad nos hará responsables de toda persona que no pudimos guiar al cielo. Cercenando los ojos. Esta vez el mensajero del infierno toma un taladro en vez de un cuchillo. El alma ya sabe lo que le va a suceder porque no es la primera vez que le aplican esta tortura, ya se lo han hecho cientos y miles de veces desde el día en que fue traída al Hades. El mensajero del infierno se le acerca, le asesta una puñalada profunda con el taladro, y lo deja en la cavidad del ojo por un momento. ¿Qué pavor debe sentir esa alma cuando ve que el taladro se le acerca cada vez más? No hay palabras para describir la agonía de esta tortura. Tal vez podría pensar que aquí se acaba la tortura. No. Todavía falta la cara. El mensajero ahora le corta las mejillas, la nariz, la frente y el resto de la cara. Le saca la piel de las orejas, de los labios y del cuello. Y mientras le corta poco a poco el cuello en rodajas, se hace cada vez más delgado hasta que se desprende del tronco. Así termina la tortura, pero este fin solamente significa el comienzo, una vez más, de la misma tortura. No se puede gritar ni llorar. Rápidamente, las partes de su cuerpo que han sido cortadas se restauran, como si nada hubiera pasado. Mientras el cuerpo se regenera, por un corto periodo de tiempo cesa el dolor y la agonía. Sin embargo, este descanso tan solo sirve para que el alma recuerde las otras torturas que le esperan, y pronto empieza a temblar de temor. Mientras espera la tortura, el sonido de afilar se escucha nuevamente, y de vez en cuando, el mensajero del infierno, que lleva una horrible forma de cerdo,
lo mira con una espeluznante sonrisa. El mensajero está listo para una nueva sesión de tortura y los agonizantes tormentos empiezan otra vez. ¿Cree usted que alguien podrá soportar esto? Ni una sola parte de su cuerpo se adormece al continuo dolor que provocan los instrumentos de tortura. A mayor tortura, mayor sufrimiento. Un sospechoso en custodia, o un prisionero a punto de ser torturado saben que lo que les espera durará poco tiempo, pero aún así tiemblan y se estremecen de gran temor. Suponga, entonces, que un mensajero del infierno con una horrible forma de cerdo se le acerca con varios objetos de tortura en sus manos, golpeándolos unos con otros. La tortura se repetirá sin fin, se despedaza el cuerpo, se arranca las entrañas e intestinos, se perfora los ojos y muchas otras formas de tortura. Por eso, un alma en el Hades no puede gritar ni suplicar al mensajero del infierno por su vida, ni por misericordia, ni por menos crueldad o alguna otra cosa. El grito de las otras almas, el llanto pidiendo misericordia y el sonido de los instrumentos de tortura es lo único que se oye. Tan pronto como ve al mensajero del infierno, palidece como un papel sin hacer el mínimo murmullo. Además, ya sabe que no puede librarse del sufrimiento hasta que sea arrojado al lago de fuego después del juicio ante el gran trono blanco al fin de los tiempos. Apocalipsis 20, 11. Esta escalofriante verdad solamente añade dolor al ya existente sufrimiento. 2. El tormento cuando un cuerpo se hincha como un globo. Cualquiera que tenga al menos algo de conciencia se sentirá culpable si lastima los sentimientos de otra persona, o sin importar lo mucho que alguien pueda odiar a otra persona en el pasado, si esta última se encuentra en la miseria. Un sentimiento de compasión podrá brotar, y el odio disminuirá, al menos por un tiempo. Sin embargo, si la conciencia de alguien está cauterizada, la persona será completamente indiferente a la agonía de los demás, y a fin de lograr sus propias metas, podría incluso estar dispuesto a cometer las más monstruosas atrocidades. Las personas son tratadas como desperdicio y basura. Durante la Segunda Guerra Mundial bajo la dictadura nazi, japonesa, italiana y de otros países, muchísimas personas fueron usadas como objetos en horrendos y clandestinos experimentos. Estas personas, principalmente, eran usadas en lugar de ratas, conejos y otros animales que suelen utilizarse para experimentos. Por ejemplo, a fin de investigar la reacción de una persona sana, cuánto tiempo resistiría a diversos agentes malignos, y qué clase de síntomas producen diferentes enfermedades, se le trasplantaba células de cáncer y otros virus. Para obtener una información más exacta, a menudo se abrían los estómagos o cráneos de una persona viva. Para determinar la reacción de una persona normal al extremo frío o calor, disminuían y aumentaban rápidamente la temperatura de un cuarto o de una especie de poza de agua en el cual estaban encerrados seres humanos. Después que estos conejillos habían sido utilizados para su propósito, con frecuencia se les abandonaba para que mueran. No le daban importancia al dolor ni la angustia de estas personas. Qué cruel y horrendo debe haber sido para muchos prisioneros de guerra o para indefensos individuos convertirse en conejillos de indias de estos experimentos y ver cómo despedazaban sus cuerpos, saber que eran infectados con células letales contra su voluntad y literalmente ver cómo morían. No obstante, las almas en el Hades sufren métodos de castigo aún más crueles que cualquier otro tipo de experimento que el hombre haya podido inventar. En tanto que hombres y mujeres creados a la misma imagen y semejanza de Dios, pero por haber perdido su dignidad y valor, estas almas son tratadas en el Hades como desperdicio y basura. De la manera en que no nos compadecemos de la basura, los mensajeros del infierno no tienen compasión de estas almas. Estos mensajeros del infierno no sienten culpa ni tristeza por ellos y ningún castigo es suficiente. Los huesos se quiebran y la piel revienta. Los mensajeros del infierno ven estas almas como simples juguetes. Si quisieran, podrían inflar esos cuerpos y patearlos como pelotas. Es difícil imaginarnos esta escena. ¿Cómo puede inflarse el cuerpo de un ser humano como una pelota? ¿Qué sucedería con sus órganos internos? Cuando las entrañas y los pulmones se inflan, las costillas y la columna, que protegen estos órganos, se hacen pedazos una a una. Además, está el constante e insoportable dolor de la piel que se va estirando cada vez más.
En el Hades, los mensajeros del infierno juegan con estos cuerpos inflados, y cuando se aburren de ellos, les revientan los estómagos con lanzas puntiagudas. Y como un globo de hule inflado se rompe en pedazos cuando se revienta, así salen despedidos en todas direcciones la sangre y los trozos de piel. No obstante, en forma casi inmediata, los cuerpos se recomponen completamente y empieza el tormento otra vez. Se pueden imaginar cuán cruel es este castigo. Estas personas cuando vivían en la tierra, eran respetadas, disfrutaron de cierto nivel social y gozaban de los derechos humanos fundamentales. Una vez que llegan al Hades, sin embargo, no pueden reclamar ningún derecho y son tratados simplemente como desechos o desperdicio, su existencia no tiene valor. Eclesiastés 12, 13-14 nos recuerda lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así pues, de acuerdo al juicio, estas almas han sido degradadas al nivel de simples objetos con los cuales los mensajeros del infierno pueden jugar. Por tanto, debemos estar conscientes que, si no cumplimos con el propósito integral del hombre, que consiste en temer a Dios y guardar todos sus mandamientos, no se nos reconocerá como hijos a la imagen y semejanza de Dios, sino que, por el contrario, seremos objeto de los más crueles tormentos en el Hades. El castigo a Poncio Pilato. Cuando Jesús fue crucificado, Poncio Pilato era gobernador romano en la región de Judea, hoy Palestina. Desde el día en que puso sus pies en el Hades, ha estado recibiendo el tercer nivel de tormento, lo que significa la flagelación o el azote. Específicamente, ¿por qué Poncio Pilato está siendo atormentado? Aun cuando sabía que Jesús era inocente. Como Pilato era gobernador de Judea, se requería de su permiso para crucificar a Jesús. Siendo el encargado de administrar en nombre del emperador, Pilato estaba a cargo de supervisar toda la región de Judea, y tenía muchos espías en varios lugares de la región trabajando para él. Ya que Jesús predicaba el Evangelio por todas partes de la región donde Pilato residía, el gobernador romano sabía muy bien los numerosos milagros que Jesús había realizado, de su mensaje de amor, de las sanidades que había hecho en los enfermos, de su prédica de Dios y de muchas cosas más. Además, por los informes que sus espías le enviaban, Pilato dedujo que Jesús era un hombre bueno e inocente. Más aún, como Pilato era consciente que los judíos, por celos, estaban desesperados por matar a Jesús, hizo todo lo que pudo para liberarlo. Sin embargo, también estaba convencido que de no prestar atención al reclamo de los judíos resultaría en un disturbio social mayor en su provincia, y por eso, a pedido de los judíos, terminó entregando a Jesús para que fuera crucificado. Si la agitación se hubiera originado en su jurisdicción, con toda seguridad hubiera sido una grave responsabilidad que habría amenazado la propia vida de Pilato. Al final, la conciencia cobarde de Pilato determinó su destino después de la muerte. En la forma en que los soldados romanos flagelaron a Jesús antes de su crucifixión por orden de Pilato, así también ha sido condenado al mismo castigo, eterna flagelación por los mensajeros del infierno. Pilato es azotado cada vez que se menciona su nombre. Jesús fue azotado de la siguiente manera: el látigo estaba hecho con partes de hierro o huesos que habían colocado al final de la larga tira de cuero. A cada golpe, el azote cubría el cuerpo de Jesús, y las partículas de hueso y metal penetraban en su carne. Al momento de jalar, se desgarraba la carne de las heridas que el mismo látigo había causado, dejando grandes y profundas lesiones. De esa misma forma, cada vez que alguien menciona el nombre de Pilato en este mundo, los mensajeros del infierno le azotan en el Hades. Durante cada servicio de adoración, muchos cristianos claman el credo de los apóstoles. Cada vez que se menciona la parte que cita, sufrió bajo Poncio Pilato, él es azotado. Cuando cientos y miles de personas claman juntos a la vez el nombre de Pilato, la frecuencia y la fuerza del azote se incrementan considerablemente. A veces, otros mensajeros del infierno se reúnen alrededor de Pilato para flagelarlo aún más. Y aun cuando el cuerpo de Pilato está destrozado y cubierto en sangre, los mensajeros del infierno lo azotan aún más, como si estuvieran compitiendo entre sí. Este tormento no solo arranca la carne de Pilato,
sino también llega hasta los huesos y la médula. Se le arranca constantemente la lengua. Mientras Pilato es torturado, él grita: por favor no digan mi nombre. Cada vez que lo hacen, sufro. Sin embargo, ninguna palabra sale de su boca. Le han cortado la lengua, porque con esa misma lengua sentenció a Jesús a ser crucificado. Cuando uno tiene dolor, el gritar ayuda un poco. Pilato no tiene esa opción. Sin embargo, hay algo diferente en el tormento de Pilato. En el caso de otras almas condenadas en el Hades, cuando las partes del cuerpo son extirpadas, descuartizadas o quemadas, esas partes se vuelven a regenerar. Sin embargo, en el caso de Pilato su lengua ha sido eternamente arrancada, como símbolo de la maldición. Aun cuando Pilato suplica y ruega para que la gente no mencione su nombre, se lo seguirá nombrando hasta el día del juicio. Y mientras más se mencione su nombre, su sufrimiento se hace cada vez más fuerte. Pilato pecó deliberadamente. Cuando Pilato entregó a Jesús para ser crucificado, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mateo 27, 24. En respuesta, los judíos, desesperados por crucificar a Jesús, respondieron: su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. ¿Qué sucedió con los judíos después que Jesús fue crucificado? Fueron masacrados cuando la ciudad de Jerusalén fue capturada y destruida por el general romano Tito en el año 70 DC. Desde entonces se dispersaron por todo el mundo y fueron oprimidos en tierras extranjeras. Durante la Segunda Guerra Mundial, a la fuerza se les reubicó en diversos campos de concentración en Europa, donde más de 6 millones de judíos fueron asfixiados hasta morir en cámaras de gas o fueron brutalmente masacrados. Durante las 5 primeras décadas de su constitución como Estado moderno, después de su independencia en 1948, el Estado de Israel ha enfrentado constantemente amenazas, odio y oposición armada de parte de los países vecinos en el Medio Oriente. A pesar que los judíos han recibido la retribución de lo que pidieron, que su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, esto no significa que el castigo de Pilato se haya reducido en algo. Pilato pecó deliberadamente. Tuvo más de una oportunidad para no pecar, pero aún así lo hizo. Incluso su esposa, después de haber sido advertida en sueños, instó a Pilato a no matar a Jesús. Ignorando a su propia conciencia y el consejo de su esposa, Pilato sentenció a Jesús a ser crucificado. Por ello, en el Hades está recibiendo el tercer nivel de tormento. Incluso el día de hoy, la gente comete crímenes, aun sabiendo que es un delito, y divulgan los secretos de ciertas personas para su propio beneficio. En el Hades, el tercer nivel de tormento se aplica a aquellos que conspiran contra otros, dan falso testimonio, traicionan a otros en momentos de peligro o de dolor, etc. Dios traerá toda obra a juicio. Así como Pilato responsabilizó de la sangre de Jesús a los judíos lavándose las manos, algunas personas culpan a los demás de una situación en particular. No obstante, la responsabilidad de los pecados personales recae en cada uno. Cada individuo tiene libre albedrío, y no solo tiene el derecho a decidir, sino también deberá asumir las consecuencias de sus decisiones. El libre albedrío permite que decidamos si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, o le rechazamos, si debemos guardar o no el día del Señor como un día santo, si debemos dar el diezmo completo a Dios, y cosas parecidas. Sin embargo, el resultado de nuestra elección se expresará en felicidad eterna en el cielo o castigo eterno en el infierno. Por otra parte, las consecuencias de cualquier decisión que alguna vez haya tomado solamente recaen sobre usted, así que no puede culpar a nadie más por ello. Por eso no puede decir cosas como: no creí en Dios por culpa de mis padres, o no pude guardar el día del Señor como día santo o dar el diezmo a Dios a causa de mi esposa. Si hubiera tenido fe, con seguridad tendría temor de Dios y guardaría todos sus mandamientos. Pilato, a quien le han cortado la lengua por la cobardía de sus palabras, le remuerde la conciencia y se lamenta, al ser constantemente azotado en el Hades. Sin embargo, después de la muerte, no hay una segunda oportunidad para Pilato ni para nadie.
No obstante, aquellos que están vivos, todavía tienen una oportunidad. Deberías siempre tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Isaías 55, 6-7 nos dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y como Dios es amor, mientras aún estamos vivos, nos hace saber cómo es el Hades. Lo hace para despertar a muchos de su somnolencia espiritual, y para darnos fuerza y ánimo para compartir las buenas nuevas del Evangelio a la mayor cantidad de personas, para que ellos también alcancen su misericordia y compasión. El castigo a Saúl, el primer rey de Israel. Jeremías 29, 11 cita: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra se les dio a los judíos cuando estaban exiliados en Babilonia. El versículo profetiza el perdón y la misericordia de Dios a su pueblo, cuando fueron al exilio por haber pecado en contra de Dios. Por esta misma razón, Dios está revelando estos mensajes acerca del infierno. No lo hace como una maldición a los no creyentes y pecadores, sino para redimir a todos aquellos que llevan la pesada carga de ser esclavos de Satanás y del diablo, y así evitar que el ser humano, que ha sido creado a su imagen, termine en ese horrible lugar que es el infierno. Por eso, en vez de tener miedo a esas terribles escenas del infierno, todo lo que tenemos que hacer es entender el inmensurable amor de Dios, y si no es un creyente, aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, en este momento. Si no ha vivido de acuerdo a la palabra de Dios, y no ha depositado su fe en Él, arrepiéntase y obedezca lo que le dice. Saúl desobedeció repetidamente a Dios. Cuando Saúl ascendió al trono, se humilló en gran manera. Sin embargo, pronto se hizo arrogante y no obedeció la palabra de Dios. Fue por mal camino y al final Dios lo abandonó y alejó su rostro de él. Cuando se peca contra Dios, hay que arrepentirse y cambiar de forma de pensar. No debería tratar de presentar excusas o esconder su pecado. Solamente entonces, Dios recibirá su oración de arrepentimiento y abrirá la puerta del perdón. Cuando Saúl se enteró que Dios había ungido a David como su sucesor, el rey consideró a David su enemigo y de ahí en adelante trató de matarlo. Saúl incluso mandó a matar a los sacerdotes que servían a Jehová porque habían ayudado a David. 1 Samuel 22:18. Este accionar era lo mismo que oponerse abiertamente a Dios. De este modo, Saúl continuó desobedeciendo a Dios, y fue añadiendo maldad a su mal accionar. Sin embargo, Dios no lo juzgó inmediatamente, y aunque por mucho tiempo Saúl persiguió a David y estuvo determinado a matarle, Dios dejó que continuara viviendo. Esto tuvo un doble propósito. Primero, Dios se propuso moldear a David para que fuera un rey con un corazón conforme a Dios. Segundo, Dios le dio a Saúl tiempo y oportunidades para arrepentirse de su maldad. Si Dios nos quitara la vida cada vez que cometemos un pecado lo suficientemente grave como para merecer la muerte, ninguno de nosotros estaría vivo. Dios perdona, y espera, pero si uno no se vuelve a Él, buscará otra manera. Sin embargo, Saúl no pudo entender el corazón de Dios, y fue en pos de los deseos de la carne. Al final, Saúl fue gravemente herido en batalla y murió suicidándose con su propia espada. 1 Samuel 31, 3-4. El cuerpo de Saúl está suspendido en el aire. ¿Cuál es el castigo para el arrogante Saúl? Su cuerpo está suspendido en el aire, y una puntiaguda lanza le perfora el abdomen. La punta de la lanza tiene algo parecido a filosos taladros. Es muy doloroso estar suspendido en el aire, y es incluso más atroz si, estando suspendido en el aire, una lanza le perfora el abdomen, y además su peso incrementa el dolor. La lanza despedaza el abdomen, perforándolo con afiladas cuchillas y taladros. Y en la medida en que la piel es desollada, se pueden ver los músculos, los huesos, e intestinos. De vez en cuando, el mensajero del infierno se acerca a Saúl, y le da vuelta a la espada, y todas las hojas afiladas y los taladros que están pegados le destrozan el cuerpo. Al mover de esta manera la espada, los pulmones, el corazón, el estómago y los intestinos de Saúl revientan.
Poco después de soportar esta horrible tortura y con los intestinos hechos pedazos, todas sus entrañas se restablecen completamente. Una vez que son totalmente restaurados, el mensajero del infierno se acerca a Saúl y repite el procedimiento. A medida que sufre, Saúl reflexiona en todas las oportunidades que tuvo en esta vida para arrepentirse, pero las desperdició. ¿Por qué desobedecí la voluntad de Dios? ¿Por qué luché contra él? Debería haber oído la reprensión del profeta Samuel. Debería haberme arrepentido cuando mi hijo Jonatán me rogó con lágrimas. Si tan solo no hubiera sido tan malo con David, mi castigo podría haber sido más suave. De nada le sirve a Saúl estar lleno de remordimiento o arrepentirse después de haber ido al infierno. Es insoportable estar suspendido en el aire con una lanza atravesándole el abdomen. No obstante, cuando el mensajero del infierno se le acerca para otra sesión de tortura, Saúl se llena de temor. El dolor que ha soportado hace solo unos instantes está todavía vívido en él, y se sofoca y ahoga pensando en lo que vendrá. Tal vez Saúl podría rogar, por favor déjenme solo, o por favor, detengan esta tortura. Pero es inútil. A más temor de Saúl, más complacido está el mensajero del infierno. Lo herirá más y más con la lanza, y la agonía de sentir su cuerpo destrozado se repetirá eternamente para Saúl. Antes de la caída está la altivez de espíritu y la arrogancia. El siguiente caso ocurre muy frecuentemente en cualquier iglesia. Al comienzo, un nuevo creyente, luego de recibir el Espíritu Santo, estará lleno de gozo. Por un tiempo estará deseoso de servir al Señor y a los siervos de Dios. Sin embargo, después, ese mismo creyente empezará a desobedecer la voluntad de Dios, de la Iglesia y de los siervos de Dios. Y si eso continúa, comenzará a juzgar y a condenar a los demás con la palabra de Dios que ha escuchado. También será muy probable que se vuelva arrogante en sus acciones. El primer amor que sintió por el Señor con el transcurso del tiempo se fue apagando, y su esperanza una vez puesta en el cielo, ahora está en las cosas de este mundo, cosas que una vez abandonó. Incluso en la iglesia, ahora quiere que los demás lo sirvan, se vuelve codicioso de dinero y de poder, y se entrega a los deseos de la carne. Cuando ese creyente era pobre, tal vez hubiera orado de la siguiente manera: Dios, bendíceme materialmente. ¿Qué hace una vez que recibe esa bendición? En vez de usarla para ayudar a los pobres, a las misiones, y a la obra de Dios, malgasta la bendición financiera de Dios buscando los placeres de este mundo. Por esto, el Espíritu Santo que vive dentro del creyente se entristece y contrista, su espíritu enfrentará muchas pruebas y dificultades, la retribución a su extravío vendría muy pronto. Y si siguiera pecando, su conciencia se volvería insensible, y su corazón no llegaría a distinguir la voluntad de Dios de la codicia, que al final terminaría buscando. A veces, podría sentir celos de los siervos de Dios, que son estimados y amados por los miembros de su iglesia. Podría acusarlos falsamente e interferir en sus ministerios. Fomentaría la división dentro de la iglesia para su propio beneficio, y de este modo destruiría la iglesia en la que Cristo habita. Tal persona seguirá oponiéndose a Dios, y se convertirá en un instrumento de Satanás y del diablo, y terminará como Saúl. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 cita: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Los orgullosos juzgan el mensaje mientras lo están escuchando. Aceptan lo que está de acuerdo con su propia forma de pensar, pero rechazan lo que no está de acuerdo a ella. La mayoría de los pensamientos del ser humano son diferentes a los de Dios. Usted no puede decir que cree y ama a Dios si solo acepta las cosas que concuerdan con sus pensamientos. Primera de Juan 2:15 nos dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Del mismo modo, si el amor del Padre no está en una persona, no tendrá comunión con Dios. Por eso, si usted dice que tiene comunión con el Padre, pero todavía camina en oscuridad, miente y no vive en Primera de Juan 1:6. Debe estar siempre alerta y constantemente examinarse a sí mismo para ver si hay algo de arrogancia en usted, si quiere que los demás lo sirvan en vez de servir usted a los demás, y si ha dejado que el amor por este mundo entre en su corazón. El cuarto nivel de tormento,
el castigo a Judas Iscariote. Hemos visto que el primer, segundo y tercer nivel de tormento en el Hades son más crueles de lo que podríamos imaginar. También hemos visto las diversas razones por las cuales estas almas reciben esos castigos. A partir de ahora, vamos a ver los castigos más crueles que hay en el Hades. ¿Cuáles son estos castigos del cuarto nivel de tormento y qué pecado hay que cometer para merecerlos? El pecado que no se puede perdonar. La Biblia nos dice que, si uno se arrepiente, sus pecados son perdonados. Sin embargo, hay pecados que no pueden ser perdonados. Estos son los pecados que llevan a la muerte, Mateo 12, 31 a 32, Hebreos 6, 4 a 6, 10, 26 a 27. Primera de Juan 5, 16. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo, los que deliberadamente pecan ya conociendo la verdad, y los que cometen otros pecados que se incluyen en esta categoría, irán a la parte más profunda del Hades. Por ejemplo, a menudo vemos personas que han sido sanadas o que han resuelto sus problemas por la gracia de Dios. Al comienzo, están deseosos de trabajar para Dios y la Iglesia. Sin embargo, luego de un tiempo los vemos siendo tentados por el mundo, y poco a poco le dan la espalda a Dios. Otra vez se entregan a los placeres de este mundo, pero ahora, lo hacen con mayor intensidad. Deshonran a la Iglesia e insultan a otros cristianos y a los siervos de Dios. Con frecuencia, aquellos que profesan públicamente su fe en Dios son los primeros en juzgar y calificar a las iglesias o a los pastores como herejes, basados en su propia opinión y razonamiento. Cuando ven una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y los milagros que Dios está obrando a través de sus siervos, califican inmediatamente a toda la congregación como herética, o dicen que las obras del Espíritu Santo son hechas por Satanás, simplemente porque no pueden concebir este obrar sobrenatural. Han traicionado a Dios, y no pueden recibir el espíritu de arrepentimiento. En otras palabras, esas personas no podrán arrepentirse de sus pecados. De este modo, después de la muerte, estos supuestos cristianos recibirán un castigo más severo que aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, y que también terminaron en el Hades. Segunda de Pedro 2, 20 a 21 señala: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enledándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estas personas, aun cuando habían conocido la palabra de Dios, la desobedecieron y se rebelaron contra Dios. Por esta razón serán castigados con mayor severidad que aquellos que no creyeron. Aquellos con la conciencia cauterizada. Las almas que reciben el cuarto nivel de tormento no solamente han cometido pecados imperdonables, sino que también tienen sus conciencias cauterizadas por el pecado. Algunos han llegado a ser completamente esclavos de Satanás y del diablo, quienes se enfrentaron a Dios y se opusieron al Espíritu Santo. Es como si estas personas hubieran crucificado en persona a Jesús en la cruz. Jesús nuestro Salvador fue crucificado para perdonar nuestros pecados y liberar al hombre de la maldición de la muerte eterna. Su preciosa sangre redimió a todos aquellos que creen en él. Sin embargo, la maldición que cae sobre aquellos que reciben el cuarto nivel de tormento impide que sean salvos, incluso por la sangre de Jesucristo. Por ello, han sido condenados a ser crucificados en sus propias cruces y recibir el castigo que merecen en el Hades. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús y quizás el traidor más conocido en la historia de la humanidad, es un claro ejemplo de esto. Judas, con sus propios ojos, vio al Hijo de Dios en carne. Llegó a ser uno de los discípulos de Jesús, aprendió la palabra, y fue testigo presencial de las obras y de las señales milagrosas que hizo nuestro Señor. Sin embargo, Judas fue instigado por Satanás y vendió a su maestro por 30 piezas de plata. No importa lo mucho que Judas Iscariote quiera arrepentirse. ¿Quién cree que es más culpable? ¿Poncio Pilato, que sentenció a Jesús a ser crucificado, o Judas Iscariote, quien vendió a Jesús a los judíos? La respuesta de Jesús a una de las preguntas de Poncio Pilato nos da una clara idea de ello. Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba, por tanto,
el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19:11. El pecado que Judas cometió es en realidad un pecado muy grave. Tan grave que no puede ser perdonado y por el cual no hay un espíritu de arrepentimiento. Cuando Judas se dio cuenta de la magnitud de su pecado, se lamentó y devolvió el dinero, pero nunca tuvo ese espíritu de arrepentimiento. Al final, incapaz de sobrellevar el peso de su pecado, angustiado por todo, Judas Iscariote se suicidó. Hechos 1:18 nos dice de Judas cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, describiendo así su triste final. Judas colgado en una cruz. ¿Qué clase de castigo recibe Judas en el Hades? En la parte más profunda del Hades, lo primero que se ve es a Judas colgado en una cruz, y junto a Judas en su cruz, están las cruces de aquellos que se rebelaron contra Dios. La escena se parece a una fosa común, o a un cementerio después de una guerra a gran escala, o a un matadero lleno de animales muertos. La crucifixión es uno de los más crueles castigos incluso en este mundo. El uso de este tipo de ejecución sirve como un ejemplo, así como un aviso a todos los criminales y a eventuales criminales sobre su posible futuro. Cualquiera que esté crucificado por muchas horas, que de por sí es una agonía más cruel que la misma muerte, sentirá las partes de su cuerpo quebrarse, los insectos picándole todo el cuerpo y la sangre que le sale a chorros, por tanto, anhelará exhalar su último suspiro lo más pronto posible. En este mundo el tormento de la crucifixión dura máximo un mediodía. Sin embargo, en el Hades, donde la tortura no termina y donde no hay muerte, la tragedia del castigo de la crucifixión continuará hasta el día del juicio. Además, Judas lleva puesta una corona hecha de espinas, la cual constantemente crece y rasga su piel, perfora su cráneo, y traspasa el cerebro. Aparte de eso, debajo de sus pies están los que parecen ser animales o reptiles que se arrastran y retuercen. Si vemos más de cerca, nos damos cuenta que son otras almas que han caído en el Hades, y que también están atormentando a Judas. Esas almas se opusieron igualmente a Dios en este mundo y por su conciencia cauterizada acumularon maldad tras maldad. Ellos también están siendo castigados y torturados duramente, y mientras más son torturados, más violentos se vuelven. Para desahogar su ira y agonía, se turnan, traspasando a Judas con lanzas. Luego, los mensajeros del infierno se burlan de Judas diciendo, «Este es el que vendió al Mesías. ¡Qué bueno que lo hizo! Bien por él». El horrible tormento mental por haber vendido al Hijo de Dios. En el Hades, Judas Iscariote tiene que soportar no solo la tortura física, sino también un tremendo e insoportable tormento mental. Siempre recordará que fue maldito por haber vendido al Hijo de Dios. Además, como el nombre, Judas Iscariote, ha llegado a ser sinónimo de traición incluso en este mundo, su tormento mental se incrementa en esa misma medida. Jesús ya sabía con anticipación que Judas lo iba a traicionar, y también sabía lo que le iba a suceder después de su muerte. Por eso, Jesús trató de hacerlo recapacitar con la palabra. Sin embargo, él igualmente sabía que Judas no iba a ser restaurado. Por eso, en Marcos 14:21 vemos a Jesús lamentándose, «Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». En otras palabras, si alguien recibe el primer nivel de tormento, es decir, el castigo más ligero, le sería mejor no haber nacido porque el dolor que va a sufrir es tremendo. Pero, ¿qué hay de Judas? Él recibirá el más severo de todos los castigos. Para no ir al infierno. ¿Quién, entonces, teme a Dios y guarda sus mandamientos? Este es aquel que siempre guarda el día del Señor como un día santo, y que da el diezmo completo a Dios, los dos elementos fundamentales de la vida cristiana. Guardar el día del Señor como un día santo es reconocer la soberanía de Dios en el reino espiritual. Es una señal que lo distingue como hijo de Dios. Si no santifica el día del Señor, sin embargo, no importa lo mucho que confiese su fe en Dios, no habrá ninguna evidencia espiritual que demuestre que usted sea un hijo de Dios. En ese caso, irá al infierno. Dar el diezmo completo a Dios significa que reconoce la soberanía de Dios sobre sus propiedades. También significa que reconoce y entiende que Dios es el dueño de todo y que todo le pertenece a Él. Conforme cita Malaquías 3,
9, los israelitas estuvieron bajo maldición después de robar a Dios. Él creó el universo y le dio una vida. Él nos da la luz del sol y la lluvia para vivir, la energía para trabajar, y la protección para trabajar cada día. Dios es dueño de todo lo que usted posee. Por eso, aunque todos nuestros ingresos en verdad le pertenecen a Dios, Él nos concedió la gracia de darle solo una décima parte de todo lo que ganamos, y usar el resto a nuestra disposición. En tanto que permanezcamos fieles a Él con respecto al diezmo, Dios, como prometió, abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, 10. No obstante, si no damos el diezmo a Dios, eso significa que no creemos en su promesa para bendecir, que nos falta fe para ser salvos, y como le hemos robado a Dios, no podremos ir a otro lugar sino al infierno. Por tanto, siempre debemos guardar el día del Señor como un día santo, dar el diezmo completo a aquel a quien todo le pertenece, y guardar todos sus mandamientos prescritos en los 66 libros de la Biblia. Es mi oración que ninguno de los que leen este libro vaya al infierno. En este capítulo hemos profundizado en las diversas clases de tormentos, divididos principalmente en 4 niveles, que se aplican a las almas condenadas en el Hades. ¿Se imaginan lo cruel y terrorífico que debe ser este lugar? Segunda de Pedro 2, 9-10 menciona: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío? Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Aquellos hombres que son malvados y que pecan y hacen el mal, e interfieren o perturban el obrar de la Iglesia, no temen a Dios. Esas personas que abiertamente van contra Dios no pueden ni deberían buscar o esperar la ayuda de Dios en tiempos de aflicción y de pruebas. Hasta que el juicio del gran trono blanco se lleve a cabo, estarán confinados en las profundidades del Hades y recibirán el tormento de acuerdo a la magnitud de sus malas obras. Aquellos que viven una vida de bondad, recta y consagrada, serán siempre obedientes y fieles a Dios. Por eso, aun cuando la maldad del hombre llenó la tierra y Dios tuvo que abrir las aguas de los cielos, solo Noé y su familia se salvaron. Génesis 6-8. De la misma manera en que Noé tuvo temor de Dios y obedeció sus mandamientos, evitando así el juicio y alcanzando la salvación, nosotros también debemos llegar a ser hijos obedientes de Dios en todo lo que hagamos, de modo que lleguemos a ser verdaderos hijos de Él y cumplamos el propósito para el cual nos ha creado.